En los salones de mármol de la antigua Roma, donde los emperadores degustaban lenguas de pavo real y los senadores se bañaban en leche y miel, existía una oscuridad tan profunda que la historia misma intentó olvidarla. Tras el esplendor del Coliseo y la gloria de las conquistas romanas, se ocultaba un horror sistemático que devoró las vidas de innumerables niños pequeños robados de sus hogares y convertidos en posesiones vivientes para el placer de los poderosos. No eran meros sirvientes o trabajadores, eran niños elegidos por su belleza, criados para la sumisión y obligados a una vida de humillación inimaginable. Sus historias fueron enterradas bajo 2 milenios de silencio, descartadas como notas incómodas en la gran narrativa de la civilización romana. Sin embargo, su sufrimiento fue real, su humanidad innegable, y su legado un recordatorio punzante de cómo incluso los imperios más celebrados pueden normalizar los crímenes más abominables. Hoy descorremos las cortinas de terciopelo de la historia para examinar una de las prácticas más oscuras de Roma, la esclavitud y explotación sistemática de niños como concubinos en los hogares de emperadores, senadores y patricios adinerados. Esta no es una historia de costumbres antiguas o diferencias culturales. Es una historia de poder sin conciencia de lujo construido sobre el sufrimiento y de una sociedad que prefirió mirar hacia otro lado mientras los niños desaparecían en jaulas doradas. Lo que están a punto de escuchar puede perturbarlos, y debería, porque al comprender las profundidades de la crueldad humana, nos protegemos contra su repetición. Al recordar a los olvidados, honramos su memoria, y al enfrentar la oscuridad de nuestro pasado, iluminamos el camino hacia un futuro más humano. Es el año 117 después de Cristo. El emperador Adriano acaba de tomar el poder heredando un imperio que se extiende desde Britania hasta Mesopotamia. Roma está en el apogeo de su poder con legiones invencibles y riquezas inconmensurables. Pero a la sombra de la colina del Palatino, en villas dispersas por el imperio, florece un comercio de miseria humana a puertas cerradas. Bienvenidos al mundo secreto de los concubinos infantiles romanos, donde la infancia terminaba en el mercado de esclavos, donde la belleza era una maldición y el precio de la supervivencia era renunciar al alma. Sus nombres fueron borrados, sus voces silenciadas, pero su historia exige ser contada. Esta es esa historia. Comencemos por entender el mundo que creó estos horrores. La Roma de los siglos I y II después de Cristo era un estudio de contradicciones. Era un imperio que se jactaba de su ley y orden, pero prosperaba mediante la conquista y la subyugación. Celebraba los valores familiares mientras se entregaba a excesos espectaculares y, quizás lo más revelador, desarrollaba filosofías elaboradas sobre la dignidad humana mientras trataba a grandes cantidades de personas como propiedad. Para comprender cómo los niños quedaron atrapados en este sistema, primero debemos entender la esclavitud romana en sí misma. A diferencia de la esclavitud racista de siglos más recientes, la esclavitud romana fue principalmente el resultado de conquistas. Cuando las legiones romanas marchaban por Galia, Germania, Britania o las provincias orientales, traían de vuelta más que oro y gloria. Traían personas, hombres, mujeres y niños para satisfacer el apetito insaciable del imperio por mano de obra y lujo. Entre estos cautivos, ciertos niños sufrían un destino particularmente cruel. Los niños de entre 7 y 14 años, especialmente aquellos considerados hermosos según los estándares romanos, eran seleccionados para un tipo diferente de servidumbre. No estaban destinados a los campos ni a las minas. En cambio, desaparecían en los hogares de los ricos, donde eran preparados para cumplir propósitos que los historiadores romanos oficiales a menudo consideraban demasiado vergonzosos para documentar en detalle. El proceso de selección era despiadadamente eficiente. Los traficantes de esclavos que operaban en mercados desde Delos hasta la propia Roma evaluaban a los jóvenes cautivos como si fueran ganado. Buscaban características específicas: piel suave, rostros simétricos, ojos grandes y figuras esbeltas. Los niños de ciertas regiones, especialmente Siria, Egipto y Asia Menor, alcanzaban precios más altos debido a la fetichización romana de la belleza exótica. Los comerciantes conocían bien a su clientela y sabían qué se vendería. Estos niños eran arrancados de todo lo que conocían. Muchos habían presenciado la destrucción de sus aldeas, el asesinato de sus padres, la esclavitud de sus madres. Ahora estaban desnudos en bloques de subasta
mientras los compradores potenciales los inspeccionaban como objetos, revisaban sus dientes, tocaban sus extremidades, evaluaban su potencial. Los afortunados eran comprados rápidamente. Los desafortunados enfrentaban la incertidumbre de múltiples ventas cada transacción, arrancando otro pedazo de su antigua identidad. Una vez comprados estos niños, entraban en un mundo diseñado para quebrar su voluntad y remodelar su ser. Recibían nuevos nombres, a menudo nombres griegos feminizados, que enfatizaban su estatus subordinado. Sus lenguas maternas estaban prohibidas, sus prácticas culturales borradas. Cada aspecto de su vida anterior era destruido sistemáticamente y reemplazado por una nueva identidad diseñada exclusivamente para complacer a sus amos. La transformación física comenzaba de inmediato. Estos niños eran sometidos a regímenes de aseo rigurosos que parecerían extremos incluso para los estándares modernos. El vello corporal se eliminaba mediante depilación dolorosa o resinas. Su piel se mantenía pálida mediante el confinamiento en interiores y la aplicación de cosméticos de plomo blanco, una práctica que envenenaba lentamente a muchos. Su dieta era estrictamente controlada para mantener una figura delgada y juvenil hasta bien entrada la adolescencia. Pero los cambios físicos iban mucho más allá. Algunos niños eran castrados parcial o totalmente para preservar su apariencia juvenil y evitar el desarrollo de rasgos masculinos. Esta práctica brutal, aunque oficialmente desaprobada por algunos emperadores, continuaba en secreto. El bisturí del cirujano no solo robaba su capacidad de engendrar hijos, sino a menudo su sentido de identidad, atrapándolos en una infancia eterna que servía a los deseos retorcidos de sus amos. El condicionamiento psicológico era igualmente sistemático. Estos niños eran entrenados en música, danza y poesía, no para su propio enriquecimiento, sino para hacerlos compañeros más agradables. Aprendían a anticipar los estados de ánimo de su amo, a proporcionar entretenimiento a demanda, a reprimir sus propias emociones y deseos. El castigo por el fracaso era rápido y severo: golpes, hambre, aislamiento o algo peor. El éxito traía recompensas vacías, mejor comida, ropa más fina, el amargo privilegio de ser una posesión favorecida en el hogar. Estos concubinos infantiles ocupaban una posición extraña y precaria. Vestían seda mientras los esclavos de campo llevaban harapos. Comían delicias mientras otros sobrevivían con gachas. Pero sus cadenas doradas seguían siendo cadenas. No podían irse, no podían negarse, ni siquiera podían reclamar la propiedad de sus propios cuerpos. Existían en un espacio liminal, ni completamente humanos, ni del todo objetos valorados y despreciados por igual. La vida diaria de un concubino infantil era una actuación cuidadosamente coreografiada. Se despertaban antes del amanecer para comenzar sus rituales de aseo. Pasaban horas en su apariencia, el cabello arreglado en estilos elaborados, rostros maquillados con cosméticos, cuerpos perfumados, con aceites costosos. Se vestían con ropa que resaltaba su juventud y belleza, túnicas cortas de colores vivos, joyas que los marcaban como propiedad valiosa, a veces incluso collares dorados que servían tanto de decoración como de símbolo de posesión. Sus días estaban estructurados en torno al placer de su amo. Cuando el amo recibía invitados, servían vino con movimientos gráciles aprendidos mediante práctica dolorosa. Recitaban poesía, tocaban la lira o bailaban mientras ojos hambrientos observaban cada uno de sus movimientos. Debían ser ingeniosos, pero no demasiado inteligentes; hermosos, pero no vanidosos; disponibles, pero no ansiosos. Cada momento era un acto de equilibrio, donde un solo paso en falso podía traer castigo o incluso la muerte. Las noches traían otros horrores. Las fuentes históricas, limitadas por los tabúes de su tiempo, hablan en eufemismos sobre lo que ocurría cuando las lámparas se apagaban, pero las evidencias arqueológicas, los textos médicos y alguna memoria honesta dejan claro que estos niños sufrían abusos sexuales sistemáticos. Eran propiedad, y en la ley romana, la propiedad no tenía derecho a rechazar los deseos de su dueño. El trauma físico y psicológico de estas violaciones repetidas dejaba cicatrices que ninguna cantidad de seda o oro podía ocultar. La relación del emperador Adriano con Antinoo ofrece quizás el ejemplo más conocido de este sistema, aunque fue romantizada hasta la irreconocibilidad por historiadores posteriores. Antinoo era un joven griego de extraordinaria belleza que se convirtió en el compañero de Adriano cuando probablemente no tenía más de 13 años. Durante 7 años,
Viajó con el emperador compartiendo su lecho y su mesa hasta su misteriosa muerte en el Nilo a los 19 o 20 años. El duelo de Adriano por la muerte de Antinoo fue espectacular, fundó ciudades en su nombre, encargó innumerables estatuas y lo declaró Dios. Pero debemos preguntarnos, ¿qué elección tuvo Antinoo en esta relación? ¿Podía un niño acogido en la casa del emperador realmente consentir en ser su amante? La desigualdad de poder era absoluta. Rechazar al emperador significaba la muerte. Aceptar significaba sobrevivir, pero ¿a qué costo? El Antinoo histórico sigue siendo un enigma, sus verdaderos sentimientos se han perdido en el tiempo. Tenemos el duelo de Adriano, pero no la voz de Antinoo. Tenemos estatuas que muestran su belleza, pero no palabras que expresen sus pensamientos. Como tantos concubinos infantiles, existe en la historia solo como un reflejo de los deseos de su amo, su propia humanidad velada por la mitificación de aquellos que tenían poder sobre él. Sin embargo, Antinoo fue excepcionalmente afortunado en comparación con la mayoría de los concubinos infantiles. Su belleza y el afecto del emperador le ofrecieron un nivel de protección y lujo del que otros solo podían soñar. Por cada Antinoo que cenaba con emperadores, había miles de niños sin nombre que sufrían en las villas de hombres menores, cuyas historias nunca fueron registradas, cuyos destinos nunca fueron llorados. El poeta marcial que escribió en el siglo I d.C. ofrece vislumbres de estas víctimas olvidadas. En sus epigramas se burla de los hombres ricos que se rodeaban de hermosos esclavos jóvenes, describiendo su apariencia y comportamiento en términos que dejan clara su explotación sexual. Lo que Marcial trata como comedia fue una tragedia para los propios niños, obligados a interpretar su propia humillación para el entretenimiento de sus opresores. Los textos médicos de la época revelan las consecuencias físicas de este abuso. Médicos como Celso y Galeno describen el tratamiento de niños por lesiones que solo podían haber sido causadas por violencia sexual. Escriben clínicamente sobre cuerpos dañados, pero entre líneas se puede leer el costo humano. Eran niños cuyos cuerpos fueron destrozados por los deseos de los adultos, cuyo dolor fue tratado como una curiosidad médica, no como un clamor moral. Los documentos legales cuentan su propia historia sombría. Testamentos y contratos de compraventa enumeran a los concubinos infantiles junto a muebles y ganado. Los casos judiciales los mencionan ocasionalmente de pasada: un niño que huyó y fue cazado, otro asesinado por un amo celoso, otro descartado cuando era demasiado mayor para ser deseado. A los ojos de la ley romana, estas eran disputas de propiedad, no tragedias humanas. La práctica de mantener concubinos infantiles no se limitaba al palacio imperial ni a las casas de los ultrarricos. En todo el Imperio Romano, cualquier hombre con medios suficientes podía comprar un niño hermoso para satisfacer sus placeres. Comerciantes, terratenientes, oficiales militares, muchos mantenían a estos jóvenes esclavos como símbolos de estatus y objetos de deseo. La práctica estaba tan extendida que moralistas como Séneca se sintieron obligados a condenarla, aunque sus objeciones a menudo tenían más que ver con el exceso que con la explotación. En las provincias orientales, donde las influencias culturales griegas seguían siendo fuertes, la práctica tomaba otras formas, pero era igualmente abominable. Los concubinos infantiles podían ser entrenados como animadores, además de sus otras funciones, aprendiendo a cantar y tocar instrumentos. Algunos recibían educación en literatura y filosofía, convirtiéndose en compañeros que podían discutir a Platón mientras servían vino. Pero la educación no significaba libertad. Estos niños seguían siendo propiedad, su conocimiento solo era otra forma de aumentar su valor. Los registros de transacciones de los mercados de esclavos ofrecen perspectivas desgarradoras sobre este comercio. Un papiro del Egipto romano detalla la venta de un niño sirio de 12 años entrenado en música y agradable a la vista por una suma que habría comprado varios esclavos adultos para el campo. Otro documento de Pompeya menciona a un niño educado en maneras griegas, vendido a un comerciante rico. Estos términos comerciales sobrios ocultan la realidad humana: niños vendidos a la esclavitud sexual con plena sanción legal y consuetudinaria. Quizás lo más perturbador fue la forma en que la sociedad romana normalizó este abuso. Los hombres ricos llevaban a sus concubinos infantiles a eventos públicos, exhibiéndolos como mascotas exóticas.
Los poetas escribían versos comparando su belleza con flores o joyas. Los artistas los representaban en frescos y mosaicos congelados para siempre, en poses de sumisión y disponibilidad. Lo que hoy reconoceríamos como abuso infantil era tratado como una elección de estilo de vida, un signo de sofisticación y riqueza. Los mecanismos psicológicos que permitieron esta normalización son familiares para los estudiosos de la opresión sistémica. Los niños eran deshumanizados mediante el lenguaje referidos como deliciae placeres o pueri-niños, independientemente de su edad. Su sufrimiento era minimizado o completamente ignorado. Si mostraban signos de trauma, depresión, autolesión, intentos de fuga, estos eran tratados como defectos de carácter, no como reacciones naturales al abuso. Algunos romanos expresaron oposición a estas prácticas, pero a menudo por razones equivocadas. Los filósofos estoicos temían que la indulgencia con los esclavos jóvenes ablandara y feminizara a los hombres. Los moralistas se preocupaban por la corrupción de la juventud romana libre, que podría sentirse tentada a imitar la apariencia y el comportamiento de los concubinos. El sufrimiento de los esclavos en sí raramente entraba en el discurso. Eran vistos como instrumentos de corrupción moral, no como víctimas que merecían protección. Las conquistas militares que alimentaban este sistema crearon un círculo vicioso. Con la expansión de Roma, más niños eran capturados y esclavizados. La riqueza de las conquistas permitía a más romanos comprar tales esclavos. La demanda de niños hermosos incluso influyó en la estrategia militar, con algunos comandantes apuntando específicamente a regiones conocidas por cautivos atractivos. Los niños se convirtieron en otra forma de botín, sus vidas destruidas para la satisfacción de sus conquistadores. El trauma infligido a estos niños iba mucho más allá del abuso físico y sexual. Eran separados de sus familias, sus culturas, su sentido de identidad. Muchos habían presenciado violencia extrema, la destrucción de sus hogares, la muerte de seres queridos. Luego eran arrojados a un mundo donde debían complacer a las personas responsables de su sufrimiento. Las hazañas psicológicas necesarias para sobrevivir en tales circunstancias dejaban heridas profundas y duraderas. Para aquellos que superaban la edad de deseabilidad, generalmente en sus últimos años de adolescencia o principios de los 20, el futuro era sombrío. Algunos amos, cansados de sus concubinos envejecidos, los vendían a burdeles donde enfrentaban más explotación. Otros podrían ser retenidos como sirvientes domésticos, recordándoles siempre su juventud perdida y su antiguo estatus. Unos pocos afortunados podrían ser liberados, aunque la libertad para un antiguo concubino traía sus propios estigmas y desafíos. La práctica de la manumisión, la liberación de esclavos, ofrece una ventana compleja a la vida de estos niños. Algunos amos liberaban a sus concubinos favoritos en sus testamentos, tal vez por afecto genuino o por culpa. Pero la libertad para alguien entrenado desde la infancia para ser un objeto sexual apenas era una verdadera liberación. Estos libertos enfrentaban discriminación, oportunidades económicas limitadas y el trauma persistente de su esclavitud. Muchos no tenían habilidades más allá de las enseñadas para el placer de su amo. Las evidencias arqueológicas de sitios en todo el imperio ofrecen un testimonio silencioso de estas vidas olvidadas. Las inscripciones en tumbas ocasionalmente mencionan a jóvenes esclavos en términos que sugieren su rol como concubinos. Los ajuares funerarios, espejos, cosméticos, joyas, indican vidas centradas en la apariencia y la presentación. En Pompeya y Herculano, preservados por la ceniza volcánica, encontramos habitaciones claramente diseñadas para alojar y exhibir a esclavos jóvenes completas con arte erótico que no deja dudas sobre su propósito. Las propias obras de arte cuentan una historia inquietante. Los frescos que representan escenas mitológicas de dioses persiguiendo a jóvenes hermosos, Zeus y Ganimedes, Apolo y Jacinto, proporcionaban una justificación cultural para el abuso real. Estos mitos transformaban la violación en romance, el rapto en favor divino. Los concubinos infantiles a veces recibían nombres de estos mitos, difuminando aún más la línea entre mitología y realidad, entre dioses y los hombres que jugaban a ser dioses con las vidas de los niños. El conocimiento médico de la época, por limitado que fuera, reconocía algunos de los daños físicos infligidos a estos niños. Los médicos escribían sobre el tratamiento de lesiones anales, infecciones de transmisión sexual y complicaciones por castración.
Notaban tasas más altas de intentos de suicidio entre los esclavos jóvenes varones en hogares ricos. Pero este conocimiento médico no llevó a intervenciones, sino a mejores métodos para mantener viva y funcional la propiedad valiosa. Los aspectos económicos de este sistema revelan su fría calculación. Los concubinos infantiles representaban inversiones significativas. Su precio de compra, mantenimiento, entrenamiento y cuidado costaban dinero. Algunos propietarios incluso contrataban pólizas de seguro para niños especialmente valiosos. Al leer estos antiguos contratos, debemos recordar que cada cláusula representa una vida reducida a términos monetarios, un niño cuyo valor se medía solo por el placer que podía ofrecer. Las festividades religiosas y las ceremonias públicas a menudo exhibían a los concubinos de los hombres ricos. Durante las Saturnales, la fiesta de diciembre de inversión de roles, los concubinos infantiles podían vestirse con la ropa de su amo, y se les permitía dar órdenes, una inversión temporal que solo resaltaba su habitual impotencia. En cenas privadas, servían a los invitados mientras soportaban manos invasivas y comentarios subidos de tono. Su humillación formaba parte del entretenimiento de la noche. La complicidad de las instituciones romanas en la perpetuación de este abuso no puede ignorarse. El sistema legal codificaba el estatus de los esclavos como propiedad. La maquinaria militar proporcionaba nuevas víctimas. La estructura económica creaba incentivos para el comercio. Incluso las instituciones religiosas que podrían haber ofrecido guía moral a menudo poseían esclavos, incluidos niños utilizados para diversos propósitos. Todo el edificio de la civilización romana se construyó parcialmente sobre el sufrimiento de estos niños. Con la evolución del imperio, también evolucionó la práctica de mantener concubinos infantiles. Bajo los emperadores cristianos, comenzando con Constantino, hubo intentos de regular o restringir ciertos aspectos de la esclavitud, pero estas reformas fueron limitadas y a menudo ignoradas. El abuso continuó ahora oculto tras una fachada de moral cristiana. Los niños seguían siendo comprados y vendidos, preparados y dañados, pero su sufrimiento estaba envuelto en aún mayor secretismo e hipocresía. La difusión del cristianismo en todo el imperio creó nuevas tensiones en torno a la sexualidad y la esclavitud. Los padres de la Iglesia condenaban la pederastia en términos contundentes, pero su preocupación se centraba principalmente en la salud espiritual de los perpetradores, no en el bienestar de las víctimas. Los concubinos infantiles que habían sido abusados sexualmente a menudo eran considerados corruptos e indignos de la salvación cristiana, a menos que se sometieran a una penitencia exhaustiva, lo que añadía un trauma espiritual a sus cargas existentes. En los siglos IV y V después de Cristo, cuando el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba, el destino de los concubinos infantiles se volvió aún más precario. La inestabilidad económica significaba que muchos amos ya no podían permitirse mantener grandes hogares de esclavos. Algunos niños fueron abandonados, obligados a valerse por sí mismos en un mundo que no tenía lugar para ellos. Otros fueron vendidos a nuevos amos en el Imperio Romano de Oriente, donde la práctica continuó bajo el dominio bizantino durante siglos. La caída de Roma no acabó con el sufrimiento, solo lo transformó. En el caos de las invasiones y el colapso social, los grupos más vulnerables siempre sufren más. Los concubinos infantiles, entrenados solo para el placer y el servicio, tenían pocas habilidades de supervivencia. Muchos probablemente perecieron en las convulsiones. Otros tal vez encontraron nuevas formas de servidumbre bajo amos germánicos que adoptaron costumbres romanas. Sus destinos individuales se han perdido en la historia, pero podemos imaginar el miedo y la incertidumbre que enfrentaron. ¿Qué lecciones podemos extraer de este oscuro capítulo de la historia humana? Primero, debemos reconocer cómo el poder sin rendición de cuentas conduce inevitablemente al abuso. El sistema romano otorgaba a los dueños de esclavos un poder absoluto, y ese poder corrompía absolutamente. Cuando las personas son clasificadas como propiedad, cuando su sufrimiento es legal y socialmente aceptable, las atrocidades se convierten en rutina. Segundo, vemos cómo las sociedades pueden normalizar las prácticas más horrendas mediante una combinación de leyes, costumbres y ceguera deliberada. El abuso de los concubinos infantiles no estaba oculto, se exhibía abiertamente, se celebraba en el arte, se burlaba en la literatura. Toda una civilización se convenció de que la explotación sexual de niños no solo era aceptable, sino sofisticada.
Esta normalización del mal debería servir como advertencia sobre nuestra propia capacidad para la ceguera moral. Tercero, debemos recordar a las víctimas mismas. Eran niños reales con nombres que nunca conoceremos, sueños que nunca recuperaremos, voces silenciadas hace 2000 años. Amaron y temieron, esperaron y desesperaron como cualquier niño lo haría. Su humanidad fue negada por sus contemporáneos, pero no debemos repetir esa negación. Al recordarlos, restauramos un pequeño grado de la dignidad que se les negó en vida. El legado de los concubinos infantiles romanos resuena a través de la historia en diversas formas. La práctica influyó en sistemas similares en culturas bizantinas, islámicas y otras. La normalización de la explotación infantil en una civilización poderosa facilitó que otros justificaran sus propios abusos. Incluso hoy, en los rincones oscuros de nuestro mundo, los niños siguen siendo traficados, explotados, tratados como objetos para la satisfacción de adultos. El tráfico humano moderno, el abuso sexual infantil y la explotación tienen raíces que se remontan a prácticas como las de la antigua Roma. Los métodos han cambiado, pero el mal fundamental sigue siendo el mismo: los poderosos explotando a los débiles adultos, destruyendo infancias, personas tratadas como mercancías. Comprender las atrocidades históricas como el sistema de concubinos romanos nos ayuda a reconocer y combatir sus encarnaciones modernas. También debemos confrontar cómo la historia misma ha sido cómplice en minimizar estos abusos. Durante siglos, los historiadores, en su mayoría hombres identificándose con los poderosos en lugar de con los impotentes, han suavizado o romantizado estas prácticas. Adriano y Antinoo fueron retratados como una historia de amor, no como un abuso de poder. El sufrimiento de miles de niños sin nombre fue reducido a notas al pie o ignorado por completo. Solo recientemente los académicos han comenzado a examinar esta historia con la claridad moral que exige. El proceso de restauración histórica es doloroso pero necesario. Cada pieza de evidencia, cada inscripción, cada documento legal, cada texto médico añade otra voz al coro de los silenciados. No podemos deshacer el sufrimiento del pasado, pero podemos asegurarnos de que no sea olvidado. Podemos negarnos a romantizar o minimizar lo ocurrido. Podemos llamarlo por lo que fue: abuso infantil sistemático, sancionado por una de las civilizaciones más celebradas de la historia. Esta restauración también requiere que examinemos nuestra propia complicidad en sistemas similares. ¿Cuántos productos en nuestros hogares fueron hechos por manos infantiles? ¿Cuántos niños en nuestro mundo carecen de protección contra la explotación? ¿Cuántas voces son silenciadas por la pobreza, la impotencia, la indiferencia de quienes podrían ayudar? La élite romana apartó la vista del sufrimiento en su entorno. Debemos preguntarnos qué sufrimiento no queremos ver. La historia de los concubinos infantiles romanos no es solo historia antigua. Es un espejo que se sostiene ante la naturaleza humana misma. Nos muestra cuán fácilmente las personas civilizadas pueden participar en la barbarie cuando ésta es rentable y socialmente aceptada. Revela cómo los débiles siempre han pagado el precio por los placeres de los poderosos. Nos recuerda que el progreso no es inevitable, que las civilizaciones pueden ser tecnológicamente avanzadas y moralmente bankrupt al mismo tiempo. Sin embargo, esta historia oscura también contiene semillas de esperanza. Hubo romanos que cuestionaron estas prácticas, que vieron humanidad en los esclavos, que abogaron por un mejor trato o la liberación. Hubo niños que sobrevivieron, que encontraron formas de preservar un sentido de identidad, a pesar de todo lo que les fue hecho. Hubo momentos de bondad, de resistencia, de dignidad, mantenida contra todas las adversidades. Incluso en los sistemas más oscuros, la resiliencia y la compasión humanas pueden sobrevivir. Al concluir esta exploración de uno de los capítulos más inquietantes de la historia, debemos detenernos en nuestra incomodidad. La historia de los concubinos infantiles romanos no es fácil de digerir. Desafía nuestra admiración por los logros romanos. Nos obliga a ver el sufrimiento detrás de las estatuas de mármol y las monedas de oro. Nos recuerda que cada civilización tiene sus víctimas y que la medida de una sociedad no son sus monumentos, sino cómo trata a sus miembros más vulnerables. Los niños cuyas vidas hemos vislumbrado no tuvieron elección en su sufrimiento. Nosotros tenemos una elección en cómo respondemos a su historia. Podemos apartar la mirada como hicieron sus contemporáneos. Podemos minimizar su dolor como los historiadores durante siglos.
o podemos dar testimonio, llevar adelante su historia, asegurarnos de que su sufrimiento no fue del todo en vano. Al recordarlos, nos comprometemos a proteger a los débiles en nuestro propio tiempo. La historia no es solo sobre el pasado. Se trata de cómo el pasado da forma al presente y al futuro. El abuso sistemático de niños en la antigua Roma creó ondas que se propagaron a través de siglos y culturas. Al comprender este capítulo oscuro, nos equipamos mejor para reconocer y resistir males similares en nuestro tiempo. Los niños que sufrieron en las villas romanas no pueden ser salvados, pero tal vez su historia pueda ayudar a otros. Que sus voces silenciadas hablen a través de nuestro recuerdo. Que sus infancias robadas nos recuerden la preciosidad de la infancia. Que su sufrimiento fortalezca nuestra determinación para proteger a los inocentes. Que removamos el polvo de la historia, enfrentemos estas verdades y nos neguemos a olvidar. El pasado no está olvidado. Sus lecciones perduran, instándonos a construir un mundo donde la justicia no sea ciega sino vigilante. En un mundo donde los niños aún son explotados, donde el poder aún corrompe y donde las personas aún son tratadas como propiedad, la historia de los concubinos infantiles romanos no es solo historia antigua, es una advertencia, un lamento y un llamado a la acción. Que tengamos el coraje de escucharlo.